La vida real de un gladiador romano. Esta noche vas a dormir en una cama blanda con una almohada, con una manta, con el techo sobre tu cabeza y la certeza de que mañana vas a despertar, pero antes de que cierres los ojos. Quiero llevarte a un lugar donde ninguna de esas cosas estaba garantizada. Un lugar donde el sueño llegaba con miedo, donde cada amanecer era un regalo que nadie te había prometido, donde miles de personas, hombres libres, ciudadanos respetables, senadores con túnicas blancas, pagaban para verte morir. Cierra los ojos, respira, escucha sandalias sobre piedra húmeda, antorchas que crepitan en la oscuridad, cadenas que se arrastran lentamente por un corredor que no tiene ventanas, y a lo lejos, el rugido sordo de 50.000 voces, esperando. Eres un gladiador de la antigua Roma, y todavía no sabes si vas a sobrevivir hoy. Para entender al gladiador, primero tienes que entender Roma. No la Roma de las películas, la Roma real, una ciudad de más de 1 millón de habitantes en una época donde la mayoría de las ciudades del mundo no llegaban a 10.000. Una metrópoli que olía a especias y a estiércol al mismo tiempo, donde el mármol de los templos convivía con el barro de los callejones, donde senadores con anillos de oro cruzaban las mismas calles que esclavos descalzos cargando piedras. Roma era el centro del mundo conocido, y como todo centro de poder, era profundamente desigual. Había ciudadanos que vivían en villas enormes con jardines, fuentes, sirvientes y banquetes que duraban días enteros. Había otros que dormían hacinados en edificios de 6 pisos, llamados insulae, estructuras de madera y ladrillo tan mal construidas que colapsaban con regularidad, tan peligrosas que el poeta Juvenal escribió que en Roma uno podía morir simplemente por caminar bajo una ventana abierta. En ese mundo, la pobreza no era solo incómoda, era letal. Y entonces aparecía el Ludus, la escuela de gladiadores, con una promesa extraña, oscura, casi imposible de rechazar para alguien que no tenía nada: comida, techo, entrenamiento y la posibilidad, remota, peligrosa pero real, de ganar fama y dinero. Así que no todos los gladiadores llegaban encadenados. Algunos firmaban contratos voluntariamente. Se llamaban auctorati, hombres libres que entregaban su libertad legal a cambio de seguridad material, que preferían arriesgar la vida en la arena antes que verla consumirse lentamente en las calles. Suena a desesperación. Lo era, pero en la Roma antigua, la desesperación tenía muchas formas, y esta, al menos, tenía público. Pero tú no firmaste ningún contrato. Tú llegaste de otra manera. Roma conquistaba territorios constantemente. Sus ejércitos marchaban hacia el norte, hacia el este, hacia el sur, hacia cualquier dirección donde hubiera tierras ricas y pueblos que someter. Galía, Tracia, Hispania, Britania, partes de África, Grecia, Egipto. Cada campaña traía botín, oro, grano, arte, y personas, miles. Y miles de personas convertidas en esclavos de la noche a la mañana. Guerreros que el día anterior peleaban por su tribu y al día siguiente estaban encadenados en un barco romano rumbo a un destino desconocido. Algunos terminaban en minas, otros en campos, otros en casas de ricos como sirvientes domésticos, y algunos, los que tenían cuerpo, fuerza o simplemente mala suerte, terminaban en el Ludus. En el año 73 a.C., 78 gladiadores decidieron que ya era suficiente. Rompieron sus cadenas, escaparon de una escuela en Capua usando utensilios de cocina como armas, y eligieron como líder a un gladiador tracio de nombre Espartaco. Todo lo que comenzó como una fuga se convirtió en una rebelión, luego en un ejército, luego en una guerra. Durante casi 3 años, Espartaco y su ejército de esclavos escapados derrotaron a múltiples legiones romanas.
Marcharon por toda Italia. Llegaron a ser más de 100.000 hombres. Roma, la ciudad más poderosa del mundo, no podía creerlo. Y cuando finalmente lograron aplastarlo, cuando crucificaron a miles de sus seguidores a lo largo de la Vía Apia para que nadie olvidara la lección, el miedo ya se había instalado para siempre. Desde entonces, los muros de Ludus se volvieron más altos, los guardias más numerosos, las cadenas más gruesas, porque Roma sabía exactamente lo que había creado. Despiertas antes del amanecer, siempre antes del amanecer. La celda mide lo suficiente para tumbarte. Hay una abertura pequeña en la pared que deja pasar un poco de aire y muy poca luz. La manta es vieja, rellena de paja, y conserva el frío de la piedra mejor de lo que conserva el calor. Afuera ya se escuchan cadenas, voces en varios idiomas. Alguien tosiendo, alguien rezando en un idioma que no reconoces. Hay hombres aquí de todos los rincones del mundo conocido. Tracios con tatuajes tribales en los brazos. Galos con el pelo claro y cicatrices de batallas antiguas. Africanos del sur del Sahara que nunca habían visto nieve antes de llegar a Italia. Griegos educados que en otra vida habían sido filósofos o médicos. Criminales romanos condenados que llegaron aquí como alternativa a la ejecución. El Ludus era una ciudad pequeña y terrible dentro de los muros de Roma. Y como toda ciudad, tenía su propia jerarquía. Los novatos, llamados tirones, hacían las tareas más duras y dormían en las peores celdas. Los veteranos con reputación tenían privilegios. Más espacio, mejor comida, la posibilidad de recibir visitas. Porque sí, algunos gladiadores famosos recibían visitas, fans. En la Roma antigua, los gladiadores más exitosos eran algo parecido a lo que hoy llamaríamos celebridades. Sus nombres aparecían en grafitis en las paredes de Pompeya. La gente compraba pequeñas figuras de cerámica con su imagen. Los niños los imitaban, jugando en las calles. Y algunos aristócratas, hombres y mujeres de las familias más respetables de Roma, pagaban sumas considerables por pasar tiempo con ellos. Pero eso estaba muy lejos para los recién llegados. Para ti, esta mañana, solo existe una cosa, el patio de entrenamiento. El entrenamiento romano era completamente diferente a lo que las películas muestran. No era caos, era ciencia. Cada gladiador era asignado a un tipo específico según su físico, su agilidad, su origen y, en ocasiones, su personalidad. El murmillo era el más reconocible. Casco pesado con cresta en forma de pez. Escudo rectangular grande. Espada corta llamada gladius. Lento pero casi imposible de penetrar. El retiarius era su opuesto. Sin casco, sin escudo, casi desnudo. En cambio llevaba una red para atrapar al oponente y un tridente para rematarlo. El gladiador más rápido y el más vulnerable al mismo tiempo. El traex usaba una espada curva pequeña, la sica y un escudo compacto. Inspirado en los guerreros de Tracia, peleaba con movimientos ágiles y cambios de dirección constantes. El secutor era el cazador, diseñado específicamente para enfrentarse al retiarius. Casco liso sin crestas para que la red no se enganchara. Escudo oblongo, pesado, metódico, implacable, y había docenas más, cada uno con su estética, sus reglas, su historia. Roma convirtió la violencia en teatro, y el teatro necesitaba personajes distintos. Tu instructor lo sabe mejor que nadie. Es un hombre de unos 40 años que parece tener 70. La nariz rota al menos 2 veces, una cicatriz que cruza el cuello de lado a lado, los dedos de la mano derecha ligeramente deformados de tanto sostener una espada. Y sin embargo, está vivo. Eso es lo más importante que puedes aprender de él. No te enseña a matar, te enseña a sobrevivir. Un combate demasiado rápido decepciona al público, dice. Y un público decepcionado no pide misericordia. Así que aprendes a pausar en el momento exacto, a sostener la mirada cuando cada instinto te grita que te muevas,
a dejar que el miedo llene la arena como agua llenando una vasija, a golpear cuando el silencio se vuelve insoportable. Los espadas de madera golpean los postes de entrenamiento durante horas. Tus brazos tiemblan. El escudo pesa como si estuviera hecho de plomo. El sol sube y el calor aplasta. El sudor cae sobre tus ojos y no puedes limpiarte porque el instructor golpea cada vez que bajas la guardia. Un día, 2 días, semanas, meses. El cuerpo aprende lo que la mente todavía no puede creer. Hay algo sobre los gladiadores que casi nunca aparece en las películas. Eran gordos, no obesos. Pero tampoco los cuerpos esculpidos de los actores de Hollywood. Los análisis de huesos encontrados en cementerios de gladiadores en la antigua ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, revelaron algo sorprendente. Estos hombres consumían enormes cantidades de carbohidratos. Cebada principalmente, legumbres, frijoles, muy poca carne. Algunos historiadores los llamaron ordeari, los hombres de la cebada. ¿Por qué? Porque una capa moderada de grasa corporal protege los órganos vitales de cortes superficiales. Un tajo en el abdomen que atraviesa grasa es espectacular para el público, pero no necesariamente mortal. El mismo tajo en un cuerpo completamente magro puede perforar un intestino. Roma lo sabía. La biología del gladiador estaba calculada para el espectáculo. También lo estaba su medicina. Los gladiadores recibían atención médica sorprendentemente avanzada para la época. Hay evidencia de cirugías complejas, de tratamientos para fracturas, de infecciones controladas, con métodos que en algunos casos no serían superados. Hasta el siglo XIX, Galeno, uno de los médicos más importantes de la historia antigua, desarrolló parte de su conocimiento trabajando precisamente en un ludus de gladiadores. El cuerpo humano, para Roma, era una inversión, y las inversiones se cuidan. Roma entendía algo que los políticos modernos también entienden. Un pueblo entretenido es un pueblo controlado. El poeta Juvenal lo resumió en 2 palabras que han sobrevivido 2000 años. Panem et circenses, pan y circo. Mientras el pueblo tuviera comida en el estómago y espectáculo ante los ojos, el imperio podía hacer prácticamente lo que quisiera. Los juegos gladiatorios eran la herramienta más poderosa de ese sistema. Los emperadores los usaban para celebrar victorias militares, para conmemorar muertes de familiares, para inaugurar edificios, para ganar popularidad antes de decisiones impopulares, para distraer a la población de hambrunas, plagas o guerras perdidas. Cayo Julio César, antes de ser dictador, organizó juegos en honor a su padre muerto con 320 parejas de gladiadores. La ciudad entera habló de ello durante años. Augusto, el primer emperador, presumía en sus memorias haber organizado 8 espectáculos en los que participaron 10.000 hombres. Trajano, después de conquistar Dacia, organizó juegos que duraron 4 meses. 10.000 gladiadores, 11.000 animales, 4 meses de sangre para celebrar la gloria de Roma. Y el pueblo llenaba las gradas cada día. Lo sabes desde que abres los ojos. No sabes cómo lo sabes. No hay nadie que te lo diga. Pero el aire tiene una textura diferente. Los guardias hablan entre sí con un tono distinto. Los sirvientes se mueven más rápido. Hay un olor extraño. Aceite de antorchas, mezclado con algo que no puedes identificar, pero que el cuerpo reconoce como peligro. Hoy es el día. Te traen comida antes de lo habitual. Mejor comida. Es una costumbre antigua. Alimentar bien a los que van a combatir. Parte práctica, parte ritual. Roma respetaba ciertas formas, incluso cuando el fondo era brutal. Te ayudan a ponerte la armadura pieza por pieza. El casco es lo último. Cuando se cierra sobre tu cabeza, el mundo cambia. Los sonidos se amortiguan. La visión se estrecha. El calor empieza inmediatamente. Y de alguna manera, el miedo también cambia. Ya no es el miedo difuso de los últimos días, sino algo más pequeño.
más manejable, más concreto. El miedo se convierte en foco, en el corredor que lleva a la arena. Haces fila junto a otros hombres. Algunos murmuran oraciones a dioses que Roma no reconoce. Uno tiene los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio. Otro mira al frente con una expresión que ya no es humana. Es la expresión de alguien que ha aprendido a no sentir nada hasta que sea necesario. El suelo tiembla. Ligeramente. Es la multitud. 50. 1000 personas moviéndose al mismo tiempo sobre las gradas de piedra. Escuchas el rugido antes de ver la luz. Sales. Y por un instante, solo un instante, del mundo desaparece. El ruido es físico. No es sonido, es presión. 50.000 voces golpeando el casco al mismo tiempo. Rebotando dentro de la piedra del anfiteatro. Cayendo sobre ti como una ola. La arena brilla bajo el sol del mediodía. Banderas de colores se agitan en los palcos. Hay senadores romanos en las primeras filas, con sus túnicas blancas impecables, observando con la misma expresión con que evaluarían un caballo de carreras. Más arriba, ciudadanos comunes de pie, gritando nombres, agitando los brazos. Y en algún lugar allá arriba, alguien está apostando dinero a que tú vas a perder. Tu oponente sale del lado opuesto de la arena. Lo estudias en los segundos que tienen antes de que empiece. Cómo camina, cómo sostiene el escudo, si inclina el peso hacia adelante o hacia atrás, si sus ojos te miran a ti o al suelo. Todo eso es información, todo eso puede ser la diferencia. Hay una ceremonia breve, siempre hay ceremonias en Roma, incluso para la violencia. Los organizadores de los juegos los presentan formalmente. La multitud grita nombres, apuesta, insulta, anima y... Entonces el árbitro levanta el brazo y lo baja. El primer golpe de metal sacude el brazo hasta el hombro. No hay tiempo para pensar. El cuerpo actúa por sí solo. Meses de entrenamiento que se activan sin que la mente lo ordene. Bloqueo, paso lateral. Busca la apertura. Protege el costado izquierdo. El escudo no es solo defensa. Es también arma, es palanca, es distancia controlada. La multitud reacciona a cada movimiento. Cada vez que retrocedes, un sector de las gradas gime decepcionado. Cada vez que avanzas, otro sector ruge. Hay algo hipnótico en eso. Algo que en otro contexto podría llamarse hermoso. 50.000 personas conectadas al mismo momento, al mismo cuerpo, al mismo latido. Pero aquí simplemente es presión, presión que nunca para. El calor dentro del casco es insoportable. El sudor llena los ojos. La respiración se vuelve más rápida de lo que quisieras. El instructor siempre decía que el combate se pierde cuando pierdes la respiración. El oponente es bueno. Eso lo ves rápido. Hay una inteligencia en cómo mueve el escudo, en cómo financia un ataque para preparar el siguiente. No es simplemente fuerza, es un hombre que también ha sobrevivido muchos días como este. Los minutos se estiran. El combate no dura lo que esperabas. Puede durar poco, puede durar mucho. Depende de cómo se mueva la multitud, de lo que quiera el organizador de los juegos, de cuánto aguanten los cuerpos. Y entonces hay un momento, un solo momento en que algo falla. Una pisada ligeramente equivocada, un giro que llega una fracción de segundo tarde, una apertura de apenas 2 palmos que dura menos de un latido. Pero es suficiente, el oponente cae de rodillas. La arena entera lo ve al mismo tiempo y la multitud explota. Hay un sistema para este momento. No es tan simple como el pulgar arriba o el pulgar abajo que muestran las películas. Los historiadores todavía debaten exactamente cómo funcionaba el gesto. Pero la decisión final pertenecía al editor, el organizador de los juegos, quien consideraba el desempeño del gladiador caído, la reacción del público y, en ocasiones, el precio que había pagado por cada combatiente, porque matar a un gladiador caro era un mal negocio. A veces el organizador decide misericordia. El gladiador caído se levanta lentamente. Saluda a la multitud.
Camina hacia las sombras del corredor. Mañana, si los dioses quieren, lo hará de nuevo. Los gladiadores que vivían suficiente tiempo se volvían leyenda. Sus nombres circulaban por Roma como moneda. Había apuestas organizadas, grafitis apasionados, rivalidades que duraban años, fans que viajaban desde provincias lejanas solo para ver combatir a un hombre específico. Y los más afortunados, los que habían peleado suficientes veces, ganado suficiente dinero para el ludus, construido suficiente reputación, podían recibir un día algo que pocos esperaban ver jamás. Una espada de madera. La rudis. No era un arma. Era un símbolo. Significaba que Roma te había dado suficiente, que habías probado lo que tenías que probar, que podías irte, eras libre. Pero la libertad, para muchos de ellos, resultaba más difícil que el combate, porque afuera del ludus no había estructura, no había rutina, no había el rugido que te decía que existías, no había 50.000 voces gritando tu nombre, solo silencio, y muchos regresaban no porque los obligaran, sino porque ya no sabían quiénes eran sin la arena. Roma cambió, lentamente. Las nuevas religiones traían nuevas preguntas sobre la dignidad humana. Los filósofos estoicos cuestionaban en voz alta si el entretenimiento construido sobre el sufrimiento ajeno decía algo terrible sobre quienes lo disfrutaban. Los emperadores posteriores comenzaron a limitar los espectáculos más brutales. Y un día, después de siglos de rugidos y sangre y gloria, las arenas se silenciaron, las antorchas de los corredores se apagaron, la arena se enfrió. El imperio que había construido todo eso se fragmentó lentamente, como todos los imperios se fragmentan, no de golpe, sino grano a grano, decision a decision, año a año. Lo que quedó fue piedra, enormes arcos de piedra, que todavía hoy se levantan sobre Roma como la costilla de algún animal prehistórico. El Coliseo. 2000 años después, 50.000 turistas visitan cada año el mismo lugar donde 50.000 romanos se sentaban a gritar. El edificio sobrevivió. El imperio no. Pero esta noche, en el silencio de este momento, todavía puedes imaginarlo todo. El corredor oscuro y frío bajo la arena, las antorchas parpadeando sobre las piedras, mojadas, el peso del casco presionando los hombros, el rugido que crece y crece hasta que ya no puedes distinguir si viene de afuera o de dentro de tu propio pecho. Y un hombre, venido de algún rincón olvidado del mundo, que respira lento y profundo en la oscuridad, que no sabe lo que va a pasar, que tampoco sabe cómo no saber, le da extrañamente una paz que muy pocas personas en la historia han conocido. La paz de estar completamente presente, sin ayer, sin mañana. Solo el siguiente paso hacia la luz. Igual que tú, ahora mismo, que te acercas lentamente al sueño, sin saber exactamente lo que te espera, pero avanzando de todas formas. Buenas noches.